Hola, soy Leo Fioretti, tengo 45 años y hoy te quiero contar mi historia. Bueno, Leo, ¿cómo estás? Muy bien. Me gustaría que me cuentes un poco esto de esta enfermedad que te tocó afrontar y con la que convivís todos los días. Empezó de chico, no me acuerdo mucho porque tenía menos de 5 años cuando empezó la enfermedad. En ese entonces era muy desconocido, éramos pocos casos, con un par de síntomas. Me remitieron a Buenos Aires porque acá el doctor no suponía, pero no quería confirmarlo. Así que al estar en Buenos Aires, en el hospital italiano, ahí me dijeron que el diagnóstico que era una artritis reumatoide poliarticular, que tiene varios estadios. En ese entonces era medio de descubrimientos, no se sabía mucho qué hacer. Y ahí empezó el maratón hasta los años 90 más o menos, que es cuando se dieron cuenta que la enfermedad ya se había hecho remisión y no iba a volver, y que lo único que quedaba era lo que se ve, o sea, la parte motriz. La familia siempre fue a la par mía para poder no solo sacarme a mí, sino salir ellos también. Soy un agradecido no solo a mis padres, sino a los hermanos que me han tocado. Son menores que yo, pero sin embargo siempre estuvieron ahí. Y considero que tanto ellos como los que se fueron añadiendo, amigos, compañeros de escuela en su momento, vecinos, todos formaron parte de un círculo que doy gracias a Dios por lo que han provocado en mí. ¿Qué pasa con la discapacidad en la época de la escuela? Siempre digo que los niños cuando somos niños somos muy crueles. El niño, en realidad, digo que es cruel porque el nene no sabe taparse debajo de ninguna otra emoción que es la que siente en el momento. Entonces es complicado porque el nene, si no quiere estar con vos, te lo dice. Y si te ve como un bicho raro, te lo va a demostrar también. Así que no fue fácil, no fue fácil, no solo con los niños, sino con algunos mayores también, con algunos adultos. Y yo digo que siempre tuve que idearme, con esos casos en particular, algunas estrategias, no sé si para ganármelos, pero sí para poder convivir con ellos. En ese entonces había muchas barreras también. Para un nene con la discapacidad que yo tenía era muy complicado estudiar. Era como que también lo mío asustaba un poco porque al no conocerse bien no sabían cómo tratarme. Entonces un trabajito mío, perdóname que me lo ponga en primer lugar, y un trabajito de mis padres, que igual nunca se dieron por vencidos. Hoy por hoy, ¿cómo es tu vida, Leo? Porque estás casado, laburás a full, Sí. Yo te conozco hace tiempo y laburás hace muchos años. Bueno, contanos hoy cómo es tu vida. Mira, hoy estoy casado desde hace 7 años. Ella se llama Leticia, no es de acá. Eso es todo un punto aparte, pero bueno, contento, muy feliz por eso. Estoy trabajando en una empresa acá que es industrial. También estoy encargado de un área en otro lugar que tiene que ver también con lo que me apasiona a mí, que vos mismo me decís, que nos conocemos desde hace tiempo, que es el tema de lo que es lectura, edición, diseño, siempre orientado a los libros. Así que mis días son días ocupados, de alguna manera independiente, entretenido, y siempre pensando en un futuro, siempre pensando. Hay algo que también aprendí de chico, que los límites los forja uno, más allá que uno vea los límites que son reales. Así que uno se va superando, y entonces mis días son así, continuamente. A veces me acomodo, Seba, no te voy a decir que no, a veces me acomodo, pero son días lindos. ¿Qué mensaje le podemos dar a aquellos papás, a aquellos chicos que estén ahora afrontando una discapacidad o la misma que la tuya u otro tipo de discapacidad, pero que bueno, se encuentran en un entorno que, si bien ha avanzado un montón la medicina y la salud y demás, sigue siendo muy complicado? Sigue siendo muy complicado, sí. Yo, y lo digo vuelvo a recalcar este punto, aunque sea reiterativo, ¿no? Pero a veces como mayores, porque yo ahora me considero mayor, somos muy evidentes a la hora de ver algo diferente y lo demostramos con la mirada. Y muchos de nosotros que tenemos cierta discapacidad,
una de las cosas que captamos rápidamente es el tema de las miradas. Nos damos cuenta del rostro, nos damos cuenta de qué nos quiere indicar la persona que nos mira. Entonces, lo que yo le diría a los padres que tienen a un niño con cierta discapacidad es que depende absolutamente de ellos que ese niño llegue a independizarse. El rol de los padres en la crianza, en la educación, en la formación del nene es fundamental, más allá de las capacidades. Yo creo que el primer tema pasa por la cabecita de uno, que tiene que aprender no solamente a conllevar una dificultad, o sea, una diferencia con el resto, sino hacer de esa diferencia un trampolín para que no sea un límite, ¿no? Entonces los padres en eso, en la formación de un nene, es fundamental. Es fundamental. Entonces yo le diría a los padres eso: sean serios, anímense, tiren para adelante, pónganse de acuerdo y motiven. Sean motivadores natos. El nene siempre le va a querer al padre. El nene siempre le va a querer al padre. Entonces, y aun cuando sea más grande el nene, a mí me pasó, cuando empieza a tomar decisiones, cuando se pone enojado porque no quiere hacer ciertas cosas, ejerzan la autoridad de papá también. Porque si mi mamá, específicamente mi mamá, no se hubiese puesto bien dura y bien drástica conmigo, yo hubiese abandonado en algunas ocasiones, seguro que sí. Pero ella no, bien drástica. Y el que está pasando por una situación como la mía o quizás como otra, que piense de sí mismo como aquel que tiene, sí, es diferente al otro. Perdona que te quite tiempo con esto, hay a veces que hemos elegido escuchar que las personas dicen, no, vos sos normal, no. Las cosas claras, ¿sí? Existe una discapacidad, la persona tiene una discapacidad, tiene, entre comillas, una dificultad que superar, pero eso no significa que no pueda, ¿sí? A veces con ese engaño, la persona, si yo me hubiese creído eso, hubiese salido corriendo o hubiese querido subir escalera y me hubiera hecho pedazos, porque no podía, la realidad era que no podía. Pero aprendí cómo hacer para que esa escalera, para que ese no correr no me impidiera avanzar. Entonces, tenés un problemita, tenés una discapacidad, tranquilo, que tu enfoque esté en ver cómo lo superás y haces de eso algo que llevas, pero que no te impide crecer en la vida y ser alguien. Leo, muchas gracias. No hay por qué, gracias a vos por esta oportunidad.